estatales. Alejandro Moreno, gracias por estar aquí esta mañana. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen. Gracias por la oportunidad de platicar con tu gran auditorio y como siempre atento a cualquier comentario y pregunta tuya. ¿Qué ha pasado aquí, según tú, Alejandro Moreno? Mira, yo creo que ayer fue un día muy lamentable para la vida del país, para el proceso político que vive México. Aprobaron con una mayoría construida desde la presión, desde la amenaza. Tú bien sabes que en las últimas semanas hubo una gran presión a legisladoras, a legisladores de la oposición para poder aprobar esta locura, porque así te lo diría, Carmen, es una locura esa reforma al Poder Judicial, no tiene pies ni cabeza, jamás la van a poder implementar, destruye el sistema judicial, rompe el equilibrio de poderes en el país y sí, tristemente sí vamos a una dictadura, porque es el control total, el control absoluto de los poderes de la Unión y no lo podemos permitir. Yo lo que sí te puedo decir es que el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, sus 15 senadoras y senadores, nos mantuvimos firmes después de amenazas, presiones, persecuciones y votamos en contra. Tú has cubierto muchos temas de la vida política nacional, Carmen, durante muchos años. Jamás habíamos visto en los últimos 40 años una persecución política organizada desde el gobierno de la República contra ustedes, los medios de comunicación, contra el INE, contra el tribunal, contra la Corte, contra el empresariado, contra los partidos políticos, contra quien piensa distinto. Ayer, cercada la sede con granaderos, filas de granaderos, gaseando estudiantes, gaseando trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial. Las y los senadores no podíamos entrar a los recintos, cambiando a sedes alternas para poder llevar a cabo la sesión, porque no quisieron escuchar a las y los trabajadores, a los jóvenes estudiantes. Entonces, es verdaderamente triste lo que ocurrió, lamentable, pero lo asumimos nosotros con responsabilidad, porque dimos el debate. ¿Y qué sucedió? Que se fueron a apoyar al oficialismo 2 senadores del Partido de la Revolución Democrática, un senador del Partido de Acción Nacional y un senador del Partido de Movimiento Ciudadano que no llegó a la sesión. Con 4 de esos legisladores, Morena pudo pasar su reforma constitucional que ¿Te detienes aquí un segundo, Alejandro? No beneficia al país. ¿Quiénes son estos 4, dijiste? Son 4 senadores. ¿Son los 2 Yunes? PRD, Bueno, Yunes. uno del PAN y uno los 2 que se fueron del PRD, tiene razón. Los 2 del PRD que se fueron desde el principio, esos 2, efectivamente, y luego los 2 Yunes, el titular y el suplente. Y el ausente. El ausente. Porque al final de cuentas fueron 5, porque también participó el papá. Final, no, son 4 porque cuentan. Acuérdate que vota 1. Bueno, vota 1, sí estoy de acuerdo. Sí, de acuerdo. Votos, hubo 1 más y la ausencia. Y los 2 que desde el principio se fueron a Morena. Efectivamente, los 2 del PRD. Carmen, entonces tenemos que seguir dando la batalla en este país. Tú has visto cómo este gobierno ha estado en la presión, los peores acuerdos. Hubo señalamientos por parte de varios legisladores de la oposición, de la presión, de la persecución, de las amenazas a la familia, de todo lo que está ocurriendo, de todos los elementos que utiliza el poder del Estado, porque no es fácil enfrentar al poder. No es fácil enfrentar al poder, pero hoy tenemos que levantar la voz y dar la batalla. Y quienes tenemos una responsabilidad pública, hacerlo con carácter, con determinación. Y lo he dicho y lo he señalado. En los últimos 5 años y medio, Carmen, hemos sufrido una persecución política brutal por parte del gobierno, un servidor, por menos del 1% de lo que me hicieron a mí. Otro no se hubiera ido del PRI, se hubiera ido de México, y yo me quedé aquí a enfrentar el poder. Por eso ayer enfrentamos con determinación al poder y me siento muy orgulloso de las y los senadores del PRI, porque fuimos el partido político y el grupo parlamentario único que no perdió ninguna senadora, ningún senador. Nos quedamos firmes, nos quedamos con carácter, con determinación y votamos en contra. Coincidió
en tiempo y circunstancia lo que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE resolvió en relación a ti. En relación a ti, es todo un tema del cual aquí hemos hablado ampliamente, pero coincidió en tiempo y circunstancia saber que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos dijo no a la reforma a los estatutos de tu partido que se aprobó en julio, y que estas modificaciones a las normas del PRI que se llevaron a cabo cuando todavía no terminaba el proceso electoral te permitieron a ti extender tu mandato, como hasta este momento está extendido hasta 2028, siempre y cuando pues no ocurra lo que se perfila puede ocurrir. ¿Qué me dices de eso, Alejandro Moreno, de un tema que han impugnado expresidentes nacionales de tu partido? Aquí hemos escuchado a Dulce María Sauri, en fin, los que impugnaron tu extensión de presidencia, y eso está ahí corriendo su propia vida. Pero la resolución de esta Comisión de Prerrogativas pues ocurre prácticamente en sintonía con esto. ¿Te dice algo el asunto y la sintonía del tiempo? Imagínate qué gran coincidencia, ¿no, Carmen? Que el mismo día, prácticamente en la misma hora, la Comisión de Prerrogativas se reúna. Cuanto solicitamos en muchísimas ocasiones, desde por ahí de la tercera semana de agosto, que resolvieran el tema en la Comisión de Prerrogativas y luego en el Consejo General, y qué casualidad que fue el mismo día y a la misma hora que estaba la votación. Y claro, que yo estando en el Pleno recibí mensajes porque cambiaron el dictamen, Carmen, eso es muy importante. La gente que trabaja en el servicio civil de carrera, gente preparada, profesional, comprometida, como hay en el Instituto Nacional Electoral, construyó un dictamen que venía favorable. Y qué coincidencia que el día de la votación, cuando necesitaban los votos, consejeras o consejeros cambian el dictamen en la comisión y piden que se cambie. Y me llegan mensajes a mí desde el gobierno para decirme: oye, ¿por qué no nos das unos cuantos votos aquí? Se pasan para acá y nosotros ayudamos con las consejeras y consejeros que tenemos afines al gobierno. Y yo les contesté como soy, Carmen, claro, directo y con carácter: primero está México, y primero muertos antes que votar a favor esa reforma, y por eso votamos en contra, y por eso nosotros ponemos por delante el interés nacional, y por ello lo que ocurrió es algo extraordinario, inédito. Y ahora escucho a algunos consejeros electorales decir que los estatutos se cambiaron en tiempos electorales cuando no se podía. Pues no estudian o no leen. Hay una sentencia, hay un criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación donde claro que se puede y está establecido. Y qué casualidad que el partido oficial Morena sí lo hizo en el 2019 y de manera unánime. Hay criterios tanto en el tribunal como en el Instituto Nacional Electoral. Entonces no tienen cómo tapar las cosas, y los brazos y los tentáculos del gobierno y del poder llegan a todos lados para querernos presionar. Pero yo sí claro y categórico, a mí nadie me presiona y yo voté por convicción por lo que es, indistintamente de cualquier dirigencia del partido. Voté en contra, porque esa reforma es una locura, Carmen. Es una locura porque rompe el sistema judicial, rompe el equilibrio de poderes y pone en riesgo el régimen democrático en nuestro país. Hago votos y espero que después de lo que se votó en la comisión va a ir al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, donde espero que se haga un análisis serio, profesional, porque hay consejeras y consejeros serios, profesionales, que se basan en lo jurídico, y nosotros cumplimos a cabalidad cada punto, cada momento, las asambleas, la discusión, la votación, y bueno, habrá de decidir el Consejo, y posteriormente están las instancias jurisdiccionales para seguir dando el caso. Pero ese tema es un tema que se atiende. Lo importante es que queda claro que se puede actuar por consigna para prestarse al servicio del poder. ¿Y quién lo va a juzgar? Los ciudadanos. Por eso muchas veces se impulsa una reforma constitucional para darle modernidad y quitar esos vicios, muchas veces que prevalecen en el Instituto Nacional Electoral, a quien respetamos como institución, pero habremos de presentar nosotros en los próximos días
una reforma constitucional que verdaderamente deje esa posibilidad de que se actúe por consigna, porque en los partidos políticos está la autoorganización y la autodeterminación, porque en todos los partidos políticos prácticamente existe la elección consecutiva. Entonces, yo lo atiendo, jurídicamente lo vamos a atender, pero sí vamos a presentar una reforma constitucional para impulsar ese tema electoral, porque ya no podemos permitir que se actúe por consigna. Déjame cerrar esta conversación, Alejandro Moreno, a reserva de seguir hablando, porque bueno, desde luego hay mucha materia. Preguntando algo, hablando de coincidencias y de tiempos que coinciden en este momento, como aquí se está analizando respecto a lo que hizo el INE y tu circunstancia, a mí me llama la atención que el mismo día que se está aprobando de esta manera una reforma draconiana como la que estamos viendo, vemos a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, con el presidente saliente, pues con las Fuerzas Armadas en el Colegio Militar, con 20,000 cadetes del Ejército, la Fuerza Aérea Mexicana, la Marina, la Guardia Nacional. Pues una escena muy impactante porque es la fuerza del Ejército mostrada pues en un acto de esta naturaleza. ¿Qué te dice esta coincidencia en tiempo y circunstancia de que el mismo día de aprobación de la reforma, así veamos la estampa? Mira, yo te diría que claro que es un mensaje del poder del Estado, es un mensaje de fuerza, de decir aquí estamos firmes en un contexto complicado, pero también tenemos que hablar con transparencia y con claridad. Los únicos que no se intrometieron y no participaron en el proceso electoral, como lo han hecho otras organizaciones, otros organismos del sector público que están al servicio del Estado mexicano, precisamente fueron las Fuerzas Armadas, Carmen. Tú Bueno, sabes menos mal, ¿no? Bueno. Sí, claro, tú sabes que el PRI históricamente ha tenido una relación con las Fuerzas Armadas. Nosotros tenemos enorme respeto por el Ejército Mexicano, por la Armada de México, por la Fuerza Aérea, porque siempre hemos dicho en el PRI que en cada piloto, en cada marino y en cada soldado hay un mexicano dispuesto a dar su vida por su país, y creo que eso es una fuerza y una fortaleza, y siempre hemos hecho votos y hemos impulsado que desde las Fuerzas Armadas haya una posición institucional de respeto y de coadyuvancia a la gobernabilidad y a la paz en este país. Nuestro respeto siempre a las Fuerzas Armadas, y quiero decirte que así como miles de servidores públicos intervinieron en el proceso electoral, incluyendo al presidente de la República, con sentencias claras y dictámenes de los organismos jurisdiccionales, las Fuerzas Armadas fueron respetuosas de ese proceso, y creo firmemente que tienen el respeto de las y los mexicanos. Pues ahí estamos en esta discusión abierta. Alejandro Moreno, presidente del PRI y senador de la República. Seguiremos hablando y gracias por tomar la comunicación esta mañana. Te agradezco mucho, Carmen, gracias por la oportunidad, y hay que hacer una convocatoria, Carmen. Hay que ver lo que ha pasado en otros países, hay que ver lo que ocurrió en países como Venezuela, como Nicaragua, cuando cooptan el Poder Judicial, cuando cooptan la ruptura del régimen democrático, donde pretenden silenciar y perseguir a los medios de comunicación. Eso es a lo que hay que poner atención. Ese mensaje donde todos debemos de cerrar filas y donde en un gobierno democrático se tiene que dialogar y construir. Por eso lo diremos. Este gobierno culmina el último día de septiembre. Un gobierno que no dialoga, un gobierno que está cerrado a cualquier acuerdo por México, un gobierno que persigue y no le gusta la crítica constructiva y propositiva que hacen las y los mexicanos. Esperamos que el gobierno que inicia a partir del 1 de octubre tenga claro que lo más importante es construir una reforma de fondo, una reforma sí para modernizar el Poder Judicial y modernizar otras áreas como la salud, la educación, el combate a la pobreza, pero esperemos que este gobierno dialogue, construya, siente a todos en la mesa y podamos pensar en que a México le vaya bien.
Alejandro Moreno, gracias por estar aquí esta mañana y buenos días. Gracias, Carmen. Buenos días. Buenos días al senador de la República, Claudia Sheinbaum, ayer con los militares, con la Secretaría de la Defensa Nacional, con los 20,000 cadetes del Ejército, con la Marina, con la Guardia Nacional, con López Obrador al lado, dijo esto ayer. Pues por nuestro origen humanista, por el profundo respeto que tengo a nuestras Fuerzas Armadas, nunca emitiré una orden que vulnere el orden constitucional o los derechos humanos de nuestro pueblo. Fortaleceremos la Guardia Nacional como parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y les convocaré para seguir apoyando en la construcción de grandes proyectos por nuestro origen, como los trenes de pasajeros hacia el norte del país y los nuevos puertos. Son y van a seguir siendo los tiempos de las hazañas pacíficas. Bueno, me decía más temprano Gerardo Fernández Noroña en la entrevista que nos concedió el presidente del Senado de la República, me decía, escuchen lo que dijo Yunes, el hijo. Vean esa disertación. Claro que la escuchamos en su momento, lo vimos en vivo, todos estábamos siguiendo con Grupo Radio Centro, con Aristegui Noticias, hemos seguido absolutamente todo de cerca para informarle esta mañana y bueno, le tomamos la palabra al senador de la República para que el público de este programa pueda escuchar, si no lo escuchó, a Miguel Ángel Yunes Márquez, el senador de la República que tomó unas horas de licencia para que su papá tomara la tribuna, dijera lo que dijo, se confrontara con Marco Cortés en un tete-a-tete que se dio en el Senado de la República, acusándose mutuamente de cuestiones incluyendo la traición. Bueno, a ver, ¿qué dijo Yunes Márquez? Aquí parte de su mensaje. Me duele la agresión injusta, de donde venga, pero me ha lastimado profundamente la que se ha originado